Hola, hola, muy buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Un placer saludarlos después de tantos días de abandonarlos. Pues sinceramente, mil disculpas. Hemos estado en diversos proyectos de los que van a estar conociendo un poquitito más adelante. Y pues vamos a ver qué va pasando. Ok, perfecto. Muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Estamos acá en vivo en Zona Táctica Costa Rica. Vamos a empezar a hablar el día de hoy sobre el tema Stop the Bleed. Hace aproximadamente unas horas nos dimos cuenta de que, pues gracias a unos movimientos que hemos podido hacer, ahora somos embajadores de Stop the Bleed y del Stop the Bleed Coalition, que es una organización sin fines de lucro que se encarga de velar porque el curso y los temas de Stop the Bleed y de la identificación de tener sangrados y demás sean puestos en práctica alrededor del mundo. Sí, hola, uno, dos, tres. Bien, parece que continuamos. Hemos tenido un pequeño desperfecto y bueno, buenas noches a todos. Un placer saludarlos. Espero que estén excelente. Hoy vamos a hablar de Stop the Bleed, como les estaba diciendo hace unos minutos. Este tema es fundamental para que conozcamos dentro de nuestros hogares, para que lo llevemos con nuestras familias y podamos ponerlo en práctica si en algún momento es requerido. Justamente el tema Stop the Bleed, y bueno, en este caso, como les mencionaba, estamos empezando a hacer difusión de Stop the Bleed gracias a Stop the Bleed Coalition, que es una organización sin fines de lucro que se encarga de esta área y de velar porque este curso y esta información sea repartida en el mundo, sea compartida con todas las personas. Así es que pues vamos a dar inicio a este a esta pequeña explicación que vamos a dar sobre el curso Stop the Bleed. Vamos a ver un poquitito de todos los temas que se van a estar mencionando. Así es que pues si alguno tiene alguna duda, uno quiere pues que se le responda alguna consulta que tenga o alguna sugerencia que quiera dar, adelante, por favor déjenla en los comentarios y con muchísimo gusto le vamos a estar atendiendo en cuanto nos sea posible. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy? ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a ver un poquitito de estas preguntas que son tan importantes. ¿Qué es Stop the Bleed? Vamos a ver qué es eso, de qué se trata, sabemos tal vez si alguno conocemos el idioma inglés, sabemos que lo que quiere decir eso traducido es detener el sangrado. Pero bueno, vamos a ver exactamente en qué consiste este programa. ¿Por qué es tan importante conocer de esto? Igualmente vamos a ir profundizando muchísimo en cada una de las áreas para que ustedes puedan ser partícipes de este conocimiento y puedan replicarlo en sus hogares, en sus familias, en sus comunidades. Cómo reconocer una hemorragia potencialmente mortal, un tema sumamente importante para todos ustedes, para que se lo lleven igual para sus casas, para sus carros, para sus vidas. En general es un tema sumamente importante de manejar e igualmente en el siguiente tema que sería cómo detener una hemorragia porque pues evidentemente no hacemos nada con identificarla o reconocerla si no la detenemos, ¿verdad? Y cómo preparar Stop the Bleed. Bien, aquí damos una pequeña eh, advertencia, ¿verdad? Donde decimos que los temas que se tratarán revisarán hemorragias potencialmente mortales y dentro de los materiales alguna información puede resultar perturbadora para algunas personas y por supuesto que si no se sienten bien pueden continuar a otro video o pueden simplemente pues cerrar el,
el TikTok, pueden hacer otras cosas, distraerse un poquito. Simple y sencillamente sabemos que esta información es replicada de Stop the Bleed Coalition y que es junto en cooperación pues con la campaña Stop the Bleed del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que pues esta es información seria, confiable, y es información en la que ustedes pueden basarse para atender a alguna persona que requiera justamente algún tipo de control, de método de control de sangrados, y que esto les va a ayudar a ustedes a salvarles la vida. ¿Y qué es Stop the Bleed? Bueno, pues Stop the Bleed es, como lo dice acá, es una iniciativa, nacional e internacional para animar a las personas a formarse, equiparse y capacitarse para ayudar en caso de una emergencia hemorrágica. Basándose en las lecciones aprendidas por los militares, el personal no médico puede salvar vidas actuando de inmediato para controlar hemorragias graves. Una asociación público-privada dirigida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y el programa está dirigido por el Programa de Investigación de la Atención a Víctimas de Combate de la Agencia de la Salud de la Defensa. Esta información, de nuevo, no es sacada de la manga, no es sacada de ningún lugar extraño, esta información es absolutamente verdadera. Así es que para todos ustedes, por favor, quédense aquí, averigüen de qué se trata, sepan que es información absolutamente no solo verdadera, que es información valiosa la que les estamos entregando, y pues quédense por aquí para que puedan aprender un poco sobre este tema. ¿Por qué es tan importante aprender sobre esto? Si ya hay gente por ahí en la calle que lo sabe y que lo hace, y que dejemos a las instituciones de la primera respuesta, que sean ellos los que resuelvan. Bueno, muchachos y muchachas, muchas veces estas instituciones tienen personal, por decir un ejemplo, personal policial y personal de algunas otras instituciones de la primera respuesta que no tienen conocimiento sobre este tema tampoco. Así es que está bajo su responsabilidad el conocer sobre este tipo de situaciones, sobre este tipo de emergencias, reconocerlas y tratarlas inmediatamente. ¿Por qué es importante entonces? Las hemorragias son la primera causa de muerte prevenible por lesiones. Imagínense ustedes, dentro de todos los tipos de lesiones que existen, las hemorragias es la primera causa de muerte prevenible. ¿Por qué prevenible? Pues evidentemente porque si nos entrenamos, si nos preparamos, si entendemos y comprendemos cómo funciona todo este mecanismo, vamos a tener la oportunidad de detenerlo, de causar o de mitigar o de disminuir el impacto que va a tener una hemorragia masiva sobre un paciente. Personas como ustedes y como yo pueden salvar una vida actuando inmediatamente. Ahora vamos a ver por qué. Dicen que la principal causa de muerte entre los menores de 46 años son las lesiones traumáticas, además de que es una de las principales causas de muerte en todos los grupos de edad. La gente puede morir rápidamente antes de que llegue una ambulancia. Esto es sumamente importante. Como les decía, no podemos dejarle la carga de la atención prehospitalaria solamente a personal de las ambulancias. Todos estamos obligados, todos deberíamos de conocer este tipo de iniciativas, este tipo de movimientos, estar entrenados para poder controlar un sangrado y de esta forma mitigar, pues como les decía ahora, cualquier tipo de situación posterior que pueda tener ese paciente, cualquier tipo de secuela. Si nosotros dejamos que el personal de la primera respuesta, como les decía, no sé, en Costa Rica, pues existen diferentes instituciones, bomberos, paramédicos, socorristas, médicos, incluso enfermería, qué sé yo, cualquier tipo de ente o de profesional de la salud, perdón, si dejamos esto únicamente en manos de ellos, imagínense ustedes, por ejemplo, encontramos un paciente en la calle, una persona que está con una hemorragia masiva, justamente hablando del tema, y resulta que nosotros pues llamamos al 911 y hacemos la llamada y la ambulancia llega en 10, 15 minutos si está desocupada, y si no puede tardar hasta 40 minutos, una hora, dependiendo de muchos factores externos a la situación. ¿Cuánto dura una persona para morir desangrada? Bueno, evidentemente depende mucho de los vasos que hayan sido dañados o lacerados, ¿verdad? Por el trauma,
depende también, bueno, de algunos otros factores externos a la situación e incluso fisiológicos de la persona, ¿verdad? Pero se dice que en promedio una lesión o un trauma abierto que esté causando una hemorragia masiva puede tardar unos 3 minutos en promedio para que esa persona fallezca desangrada frente a nosotros. Entonces yo les digo a ustedes, ¿las matemáticas dan? No dan las matemáticas. Tenemos por un lado, pues 15, 17 minutos, 20 minutos entre que llega la ambulancia y 3 contra 3 minutos, que es lo que va a tratar esa persona en morir desangrada, no nos dan las matemáticas para que ese paciente pueda llegar siquiera vivo al hospital. Está en nosotros que aprendamos, que concienticemos esta información y que la llevemos y la repliquemos con nosotros en el momento que sea necesario. Por eso ustedes tienen que estar aquí, por eso es tan necesario que estén escuchando esta información y por eso es necesario que se queden durante todo el en vivo y que inviten a más personas a escuchar esta iniciativa que muy pronto también la vamos a estar subiendo. Continuando por aquí, los accidentes de tráfico y las caídas son las principales causas de lesiones traumáticas. Controlar una hemorragia grave puede salvar una vida. De nuevo, ¿por qué insistimos en saber esto? Pues resulta que, como lo dice aquí, una persona puede morir desangrada en 3 a 5 minutos. Ustedes saben lo rápido que se pasan 5 minutos cuando estamos frente a una emergencia de este tipo. No nos damos cuenta, no hemos podido ni siquiera tomar el teléfono para llamar al 911 y ya pasaron 5 minutos. Por eso es tan importante que nosotros nos hagamos cargo de esta parte. El tiempo medio de llegada de los equipos de emergencia es de 7 a 10 minutos. Estamos hablando de que esta estadística es sacada de los Estados Unidos de Norteamérica. No es sacada ni en Costa Rica, ni en ningún país de Centroamérica, ni en Latinoamérica, ni en Iberoamérica. Esto es sacado de un país norteamericano, como lo es Estados Unidos. Y es muy importante saber que los tiempos de llegada de un equipo de emergencia pueden variar dependiendo de la lejanía con respecto al punto en el que están llamando, pueden variar si el equipo de emergencia estaba atendiendo otra emergencia previa a la llamada del 911, pueden variar dependiendo de si en el hospital recibieron al paciente previamente al paciente anterior a esta llamada de emergencia. Existen muchos factores, como les repito, externos que pueden hacer que este tiempo de llegada varíe y varía muchísimo. Puede variar entre 15 minutos y 45 minutos, una hora, hora y media. Sabemos que en Costa Rica los servicios de salud están por lo general congestionados, la gente pues consulta sin control y eso causa que en muchos casos los mismos servicios de urgencia se queden sin camillas y eso también retrasa el servicio de los equipos de emergencia, queriendo decir que además de todo, además del tiempo que vamos a tener que durar trasladando a un paciente, el tiempo que tardan en tomar ese paciente en el hospital como suyo puede ser retrasado mientras encuentran una camilla en la cual lo puedan pues poner, ¿verdad? Y si estamos con ese paciente que lo que tenía era una gripe 3 días, que es muy común, y ese paciente estamos esperando 45 minutos, una hora, hora y media para que le encuentren una camilla dentro de nuestro país, no podemos irnos y dejar el paciente en cualquier parte. Tenemos que esperar a que ese paciente sea atendido o sea por lo menos recibido en el centro médico para nosotros poder retirarnos del lugar. Si esto sucede, entonces imagínense cuánto tiempo está pasando desde el momento inicial de la lesión hasta el momento en el que finalmente alguien le da tratamiento a esa hemorragia exsanguinante. Es muchísimo el tiempo que está pasando. Bien, dice que el 40% de las muertes están relacionadas con traumatismos en todo el mundo debido a hemorragias. No tenemos todavía una noción, yo creo, de cuánto es el 40% a nivel mundial de todas las muertes relacionadas con traumas en el mundo. Es una cantidad increíble de personas que fallecen por causas relacionadas
a traumatismos y esos traumatismos que llevan a una hemorragia exsanguinante. Por eso es que su ayuda puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuándo realmente se necesita esto? Bueno, las hemorragias potencialmente mortales pueden producirse en cualquier momento y por muchísimos motivos, desde lesiones en la casa o en el trabajo, una colisión, un accidente laboral, hasta pues actos de violencia, desastres naturales y accidentes recreativos. Todas esas son algunas razones, pero sabemos que existen muchísimas razones más por las cuales puede darse una hemorragia potencialmente mortal. ¿Cómo es que sabemos que esto funciona? Bueno, esta información, como les decía, es completamente fidedigna y es sacada directamente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Como bien saben, o si alguno no conoce de este tema y como conocimiento general, pues existen diferentes pues, departamentos, vamos a decir, dentro del Departamento de Defensa. Uno de ellos se encarga del estudio de la cantidad de bajas, de las razones de las bajas dentro del campo de batalla. Aquí es donde empieza a hablar un poco del tema y dice que las lesiones en el campo de batalla en Irak y Afganistán, las muertes en el campo de batalla por desangramiento se redujeron drásticamente cuando se enseñó a los soldados el curso Stop the Bleed y se les equipó con torniquetes y apósitos hemostáticos o apósitos que ayudan a la coagulación de la sangre. Estos fueron los inicios de algo que se conoce como el curso muy famoso, muy sonado actualmente, que se llama Tactical Combat Casualty Care. Esto es un curso que es gracias a un poco de estudio que pude hacer con respecto a la historia de la medicina táctica. Este es un curso que se empezó a desarrollar en los años de 1990 y tanto. Pues empezó como una serie de charlas que se le daban a algunos soldados, específicamente a soldados de diferentes fuerzas especiales dentro de los Estados Unidos, donde se les enseñaba cómo curarse ellos mismos, cómo autoaplicarse ayuda en el campo de batalla. Así fue como inició todo esto. Y posteriormente se fue desarrollando algo mucho más grande, mucho más concreto, hasta lo que conocemos hoy como el Tactical Combat Casualty Care. En fin, continuando, en el ámbito civil, las muertes tras una lesión traumática se redujeron drásticamente cuando las técnicas de Stop the Bleed se realizaron antes de la aparición del shock. Como dice aquí, una vida salvada, muchas vidas beneficiadas. Todos sabemos que esa persona que está teniendo una lesión es hermano, es papá, es tío, es primo, es nieto, es abuelo, es muchas cosas y sabemos que si le salvamos la vida a él, son muchísimas las personas que están a su alrededor que van a agradecer cualquier tipo de reacción que podamos tomar en ese momento con respecto pues a la lesión que está presentando el paciente, así es que es sumamente importante. No pueden llegar a entenderlo completamente hasta que en algún momento alguien les agradezca por haberle salvado la vida a su familiar. Ese día van a poder entenderlo un poco mejor. Si no les ha pasado, no se preocupen. Como decimos aquí en Costa Rica, no se agüeven. Esto va a llegar a pasar en algún momento porque si ustedes estudian, se preparan, se capacitan y entienden la importancia de estas cosas, de estos cursos, de esta información que estamos dando hoy, van a poder definitivamente llegar al punto en el que van a poder aplicarlo sobre una persona. Bien, continuando por acá, mantenerse a salvo mientras ayuda a los demás, sumamente importante. No podemos exponernos nosotros al peligro si sabemos que existen personas que están ahí, que vienen con la intención de causar daño. Recordemos también que todos estos cursos han venido a revolucionar una parte muy importante y muy lamentable que se ha dado en los últimos años en partes de los Estados Unidos principalmente, pero se ha dado en otros países en Europa y demás, que es los tiradores activos o los atacantes activos en general, que son personas que se dedican o que van
con el objetivo de dañar a cualquier persona que se les ponga al frente con los mecanismos que ellos ya hayan pues estudiado o preparado de antemano para causar ese problema. Así es que, muy importante, si sabemos que existe el peligro y que está cerca, no nos podemos acercar, no debemos acercarnos y no tiene ningún sentido que lo hagamos. Podemos perfectamente llamar al 911, alertar al sistema de emergencias y que ellos empiecen a desencadenar todo lo que se requiera. Si nosotros no podemos ayudar al paciente porque es una zona peligrosa, pues simplemente no podemos ser un próximo paciente, como lo dice ahí. Seamos nosotros congruentes y entendamos que si nosotros que conocemos de primeros auxilios o que conocemos de detener sangrados nos exponemos, no hay nadie más en el espacio donde estamos para tomar acción sobre las hemorragias que tengan yo o cualquier otra persona. Entonces nos tocará ser egoístas, entre comillas, y ponernos a salvo nosotros principalmente para que en el momento que haya luz verde y podamos acceder con seguridad a todos los pacientes, pues podamos hacerlo con el menor de los riesgos posibles. Mantengámonos, alertas alrededor para detectar señales de peligro: humo, tráfico, cables caídos, cristales rotos, caída de escombros y otros peligros. En Costa Rica existe el término asegurar la escena, que es justamente esto: vamos a asegurar, a mantener la seguridad dentro de un área prudente en la que nosotros vamos a acceder al paciente o nos vamos a acercar a ese paciente. Tenemos que asegurarnos de que no hay nada o que existe el mínimo peligro para nosotros acercarnos a ese paciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el paciente venía paseando con un perro y resulta que el perro es un perro pues muy protector, no nos permite acercarnos al paciente? No podemos hacer nada. ¿Qué va a pasar si nosotros nos acercamos? Evidentemente va a pasar lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos la sensatez y la capacidad de asegurar la escena. Si asegurar la escena implica que no nos metemos en ella, no nos metemos en ella. Punto. Luego, sepa dónde ir para reubicarse rápidamente. Siempre tener un plan de salida, una estrategia de salida del lugar donde estamos, del escenario en el que estamos. Si es posible, utilice guantes y mascarilla. Ponga algo entre sus manos y la herida sangrante. Siempre muy importante que carguemos con nosotros un par de guantes. Y aquí voy a empezar a hacer énfasis en la adquisición de equipos de primeros auxilios, principalmente de IFACs. ¿Qué es un IFAC? Un IFAC es un concepto. No existe un equipo que se llame IFAC. El IFAC es un concepto que en inglés significa Individual First Aid Kit. En español, kit de primeros auxilios individual. Eso es lo que significa. Entonces, si yo ando un kit de primeros auxilios individual, siempre voy a andar conmigo las cosas esenciales para aplicar un tratamiento para control de sangrados y, por supuesto, un elemento de barrera para nosotros protegernos a la hora de ayudar a un paciente que está sangrando. Esto es sumamente importante porque no solamente nos estamos protegiendo nosotros contra la sangre del paciente, sino que además estamos protegiéndolo nosotros de no sé, causarle alguna infección o algo por el estilo, ¿verdad? Que pueda llegar a dañar al paciente aún más. Y por supuesto, sigamos las instrucciones de los equipos de emergencia. Perdón. Vamos a ver cómo están esas personas por aquí. Vayan dejando likes, vayan comentando, por favor. Es sumamente importante para nosotros. Nos encanta saber que ustedes están pues por acá, despiertos, que están escuchándonos, que están poniendo atención a lo que estamos hablando y que esta información llegue a todos ustedes y se quede con ustedes, que es la parte más importante. Bien, ¿cómo vamos a pedir ayuda y qué tenemos que decir? Ya estamos llamando al 911 en este momento. Primero que nada, y antes de estar con el 911,
vamos a aplicar presión directa sobre la herida del paciente. ¿Qué es eso? Vamos a verlo en un momentito. ¿Ok? Ahora, ya tengo el sistema de emergencias en la línea. Me dicen 911 cuál es su emergencia y yo voy a describir exactamente dónde está la persona. Entonces voy a empezar hablando, estoy en el lugar tal, puedo empezar por la provincia, luego cantón y luego distrito, si me es posible, y después ir buscando un punto estratégico, un punto de referencia para decirle, estoy en Alajuela, estoy en San Ramón, 100 metros al oeste del templo parroquial, por poner un ejemplo. ¿Ok? Si nosotros damos información certera, es más fácil y más rápido que los servicios de emergencia puedan llegar precisamente al lugar de la situación. Perdón. Puedan llegar al punto preciso en el que nosotros estamos y pueda ayudar inmediatamente a la persona. Así es que ese es un punto muy importante. Ahora, acá dice algo pues que en la teoría nos dice que le pidamos a alguien más que llame al 911 de inmediato. Si nadie más puede llamar, ¿qué es lo que pasa regularmente? Vamos a llamar nosotros al 911, inmediatamente ponemos el altavoz. Si podemos hacerlo sin ningún peligro, sabemos que vivimos en lugares y pues que la delincuencia está en todas partes, en cualquier momento nos pueden robar algo, así es que si podemos tener las cosas bajo nuestra visión, pues podemos hacerlo, de lo contrario, pues se entiende perfectamente. Mientras estamos en el altavoz con el 911, podemos ir ayudando a la persona herida y no colguemos la llamada hasta que el operador del 911 nos diga que ya podemos terminar la llamada. ¿Esto por qué? Porque acá en Costa Rica no se permite que ellos rastreen las llamadas. Así es, así como lo escuchan ustedes, las llamadas del 911 no rastrean su teléfono. Eso se queda en Estados Unidos y se queda en Hollywood principalmente. ¿Por qué? Porque existen diferentes mecanismos legales que prohíben a las instituciones dentro de nuestro territorio a compartir información tan sumamente puntual y tan delicada como lo es la ubicación exacta. Ustedes me van a decir, pero es que no tiene sentido, pero es que cómo Fabio me va a decir eso, si esto no tiene ninguna lógica. Ok, perfecto, yo entiendo tu punto de vista. Imagínense que fuera por la libre y que todos pudieran saber la ubicación de todos en cualquier momento. Sería muchísimo más peligroso. Entonces, pues entiendo su punto al preocuparse de saber que el 911 no puede acceder inmediatamente a su ubicación, pero también existen otros mecanismos que se están tratando de proteger a ustedes y a mí de que algo malo nos pase, pues compartiendo la ubicación con cualquier persona. Entonces, si nosotros estamos con el 911 y colgamos la llamada y ellos no han podido tomar la información del lugar exacto donde estamos, entonces lo que vamos a tener que hacer es volver a realizar la llamada y volver a brindar los datos y adivinen qué, es tiempo que le estamos quitando de vida a nuestro paciente. Así es que tratemos siempre en la medida de lo posible no colgar las llamadas hasta que el operador nos indique. Ahora bien, pero Fabio, ¿cómo reconoce uno una herida potencialmente mortal o una hemorragia potencialmente mortal? Vamos a ver algunas señales muy sencillas que nos van a decir que es una hemorragia que puede matar a esa persona. Muy sencillo. ¿Listo? Entonces, pues sangre que es rápida y continua, ¿verdad? Si sale de cualquier extremidad o de cualquier parte del cuerpo, sabemos que el sistema circulatorio es un sistema, un circuito cerrado, entonces no tiene que haber fuga por ninguna parte. Muy sencillo, ¿cierto? Entonces, si no tiene que haber fuga por ninguna parte, si está saliendo por alguna parte, pues ya sabemos que hay una hemorragia. Y si es una sangre que es rápida y continua, sabemos ya, todos ustedes saben
que es una hemorragia potencialmente mortal, ¿cierto? Luego, evidentemente, si nos encontramos con una hemorragia por pérdida de una extremidad, es una hemorragia potencialmente mortal. ¿Qué quiere decir potencialmente mortal? Pues como lo dice muy bien, que puede llegar a matar a la persona, puede o no, pero nosotros siempre vamos a tratar de tomar medidas a favor del paciente. Entonces, si no lo iba a matar y le ponemos un torniquete, el torniquete tampoco lo va a matar. Luego, al menos la mitad del volumen de una lata de refresco de sangre acumulada en el suelo. Imagínense una lata de cualquier refresco, tienen usualmente unos 350 mililitros, un poquitito más. Si la mitad de eso, o sea, 175 mililitros de sangre derramados en el piso, pueden darme un indicio a mí, darme la sospecha de que estamos frente a una hemorragia potencialmente mortal. ¿Listo? Luego, una hemorragia en una persona confundida o que está inconsciente. Si la persona está confundida o está inconsciente, tiene un deterioro de su estado de conciencia, valga la redundancia. Entonces, si tenemos una persona con estas características, sabemos casi por hecho que estamos frente a una hemorragia potencialmente mortal. Si no detenemos esa hemorragia, para decirlo en palabras todavía más sencillas, si no detenemos esa hemorragia, ese paciente se nos puede morir al frente nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces vemos videos, porque son situaciones reales, videos sobre todo, ustedes saben que ahora es muy sencillo encontrar videos de este tipo, y yo he visto videos donde está una persona desangrándose y lo que le hacen es viento, ¿ok? Y esa persona no necesita viento, esa persona necesita sangre, y si no lo llevan a un hospital, no hacen nada. Y si no se controla inicialmente esa hemorragia, no hacemos nada con llevarlo al hospital, se va a morir igual. ¿Por qué? Porque está saliendo, hay una fuga en ese circuito, ¿cierto? Entonces, si esa fuga se mantiene, no hacemos nada con llevar todo el mecanismo del circuito hasta donde el plomero, para que él lo intente arreglar, sino que tenemos que ponerle algo ahí, ¿verdad? Para tratar de contener la fuga y posteriormente llevarlo ahora sí, donde el plomero, para que él se encargue de arreglarlo permanentemente. Lo que nosotros hacemos es una medida temporal. Vamos a ver si puedo poner acá el video. Ok, esto es para... There are two main ways to tell whether bleeding is serious enough to require a tourniquet: the volume of blood and the flow. Ok, entonces aquí lo que estamos viendo es pues una referencia un poco más específica de cuál es el volumen de sangre que podemos llegar a ver, ¿verdad? Para entender que es una hemorragia potencialmente mortal. Aquí lo que vemos es el flujo, ¿verdad? Que si la sangre sale así, pulsátil, ¿verdad? En chorros, entonces es una hemorragia muy grave porque es una arteria la que se ve comprometida. Igualmente, el volumen que existe de sangre, como estábamos hablando, la mitad aproximadamente de una lata de refresco, también nos va a dar una sospecha de hemorragia, ¿cierto? Ok, ahora vamos a ver esto. Vamos a ver si logran reconocer una hemorragia potencialmente mortal. Esta hemorragia que van a ver aquí a su lado derecho, creo, pone en riesgo la vida. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dicen? Dejen en los comentarios sí, no. ¿Qué les parece? Vamos a ver. In a real life scenario. Vamos a ver qué sucede ahí. Ok, vemos la persona herida, se está tocando la cabeza, está mareada, se siente mal, algo está pasándole. Y ahí vemos una persona que está con una herida en su pierna, vemos que hay sangre en el piso y hay bastante sangre. Estamos en cemento, que es una superficie porosa, ¿verdad? Y aún así podemos ver la cantidad de sangre. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y otro factor importante, está bajo el sol. El sol ayuda a que se evapore más rápido cualquier líquido.
Entonces imagínense una superficie porosa que además hace que haya una evaporación muy grande de la sangre. Eso es sumamente importante que podamos analizarlo. Y es una cuestión que se tiene que analizar en cuestión de segundos. ¿Ok? Bien, ¿qué vimos en el video? Al menos la mitad del volumen de una lata de refresco acumulada en el suelo. Eso es cierto. Sangre rápida y continua. ¿La vimos en algún momento? Hemorragia por pérdida de una extremidad. ¿Hay alguna pérdida de extremidad? ¿Hay alguna persona confundida o inconsciente? Son detalles que tenemos que estar poniendo ya en marcha en nuestra cabeza para que tengamos siempre la conciencia de preguntarnos este tipo de cosas a la hora de evaluar pues a un paciente o a una persona que haya sufrido algún tipo de trauma en alguna de sus extremidades o en alguna parte del cuerpo con hemorragia potencialmente mortal. La presión detiene hemorragias. Señoras y señores, así es, esto es cierto. Se puede ejercer presión sobre cualquier parte del cuerpo. También es cierto. También es cierto. Ahora, ¿qué es importante para ejercer una presión directa sobre la herida? Ya como lo dice la frase, una presión directa sobre la herida. Vamos a colocar las manos en posición de RCP. Si alguno no sabe qué es la posición de RCP, pues se lo enseñamos muy fácil, es muy sencillo de hacer. Vamos a simple y sencillamente estirar nuestros brazos al máximo posible y vamos a abrir la mano dominante y la mano no dominante va a entrelazar los dedos entre la mano dominante. Así, de esta forma. ¿Ok? Vean que esta es mi mano dominante, ella es la que queda abierta y la no dominante es la que queda entrelazada. Bien, ahora a la hora de colocar o realizar presión directa, vamos a utilizar siempre la parte del talón de la mano para ejercer esa presión sobre el cuerpo o sobre la zona afectada. Y algunas medidas muy importantes que vamos a tener en cuenta es la utilización de guantes, por un lado, ¿verdad? Y si no tenemos guantes, usemos una bolsa de plástico o utilicemos algo que nos funcione de barrera entre el paciente o la sangre del paciente y yo. Eso siempre. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna lesión, algún corte pequeñito o algo y nos entra sangre del paciente y resulta que ese paciente tenía alguna enfermedad o alguna situación extra, pues adivinen qué, pueden ustedes adquirirla por haber querido ayudar. Así es que siempre nos vamos a cuidar e igualmente, de vuelta, si nosotros tenemos alguna enfermedad en la sangre y tenemos algún microcorte o cualquier cosa, y tocamos al paciente ensangrentado, podemos llegar a contaminarlo. Entonces vamos a evitar una contaminación cruzada. Luego, se debe colocar una gasa en la herida. Si no se dispone de gasas, preferiblemente una camisa o toalla limpia. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Si ustedes están en un lugar donde no es posible acceder a ningún tipo de trapo limpio y lo único que tienen son trapos que están secos pero están sucios, tienen tierra o tienen barro seco o no sé, alguna otra cosa y lo único que disponen es de eso, ¿lo utilizarían o no y por qué? Déjenlo en los comentarios. Quiero que me digan cuál de las dos opciones utilizarían y cuál es su criterio, cuál es su forma de pensar y se los voy a decir dentro de un ratito. Listo. Así es que esto pónganle mucha atención. Si no se dispone de gasas, utilice preferiblemente una camisa o una toalla limpia. Luego la presión que tiene que ser firme, continua y constante. Puede, sí, realizarse en cualquier parte del cuerpo la presión directa y siempre vamos a mantener la presión en la posición de RCP hasta que llegue la ayuda. Muchachos y muchachas, la posición de RCP para mantener una presión directa no va a durar más de 3 minutos. Es mentira, nos cansamos, los músculos no aguantan. No tenemos 3 minutos para aguantar una presión directa. Si ustedes creen que sí, mis respetos porque deben ser personas superdotadas. Es muy difícil mantener presión directa durante 3 minutos. Una presión directa con una fuerza constante se puede mantener 1 minuto y medio aproximadamente. 3 minutos es el doble. Por lo general no vamos a poder llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Por ejemplo,
Bueno, si no podemos, entonces siempre es importante tener gasas con agentes hemostáticos. ¿Qué son agentes hemostáticos? Bueno, muchachos, ahorita vamos a hablar un poquitito del tema. Sin embargo, ahora quiero que se les quede eso en la cabeza y quiero que respondan esta pregunta en el chat, que justamente en este momento voy a empezar a revisar para que me digan qué creen ustedes al respecto. Ok, vemos por aquí que se puede hacer mayor daño al paciente por contaminación. Exactamente, muy importante. Siempre vamos a intentar que esto no sea de esa manera. Por el contrario, siempre vamos a tratar de proteger al paciente y protegernos nosotros mismos, principalmente, que si nosotros somos los que aplicamos los primeros auxilios y conocemos de primeros auxilios, entonces es nuestro siempre tomar en consideración, ¿verdad? Protegernos. Eso es muy importante. Así es que, muchachos, todos los que me están viendo, no les dé pereza, son 2 minutos. Sí o no, pondrían un pedazo de trapo sucio encima de una herida abierta, un sangre. 1600 likes. Gracias, gracias, de verdad se les agradece muchísimo. Gracias porque ya están, muchísimas personas están interactuando con nosotros. Gracias porque tratamos de compartir con ustedes un poquito del conocimiento, de información que es sumamente importante para que todos ustedes puedan tenerla siempre presente, aplicarla, si en algún momento tienen que aplicarla con sus familias, con un ser querido, con un extraño incluso, que la idea es que todos no es necesario que nos conozcamos, pero sí es necesario que nos apoyemos entre todos. Todos somos seres humanos y necesitamos en algún momento pues ese tipo de apoyo. Así es que gracias por estar aquí hoy. Gracias. Dice Carla, si no hacemos la presión correcta, seguirá perdiendo sangre. Ok, es una forma de verlo, está bien, es una forma muy lógica de verlo. Vamos a entrar un poquitito más a detalle ahí. Ok, sabemos que un poquitito más a detalle ahí. Ok, sabemos que no disponemos de gasas. Podemos hacer una presión directa sin colocarle ningún apósito, ni gasas, ni nada, que podría ser un apósito, ni gasas, ni nada, que podría ser una opción. Pero si disponemos de alguna cosa, pero está sucia, ¿la utilizaríamos o no? Me dice Juan por aquí que no, porque entran bacterias y se infecta la zona. Él dice Carla que sería contaminación de la herida, y Joss nos dice que no es lo correcto por la contaminación, pero si no tendríamos nada. Ahora sí, vamos a ir dándole la respuesta para que ustedes vayan empapándose un poquitito más del asunto. Resulta, sucede y acontece que ¿qué era lo que estábamos hablando antes? ¿Cuánto tarda una persona en morir desangrada? Aproximadamente son 3 minutos, ¿cierto? Vamos a suponer en este ejercicio que esa persona, que esa herida, ¿verdad? Si nosotros logramos controlar ese sangrado, vamos a poder controlarlo hasta que llegue al hospital, ¿ok? Resulta, muchachos, muchachas, que si nosotros colocamos un apósito sucio, ¿cuánto tiempo va a tardar para que se infecte esa herida? Van a ser días, probablemente. Van a ser varios días antes de que se infecte. Y, además de eso, o más bien contra esto, se están quedando apenas 3 minutos que tiene la persona en contra de días que va a tardar la infección. Así es como dice Torres y como dice Ale, están en lo correcto. Siempre vamos a preferir que se infecte la herida antes de que se nos muera el paciente desangrado. Y ojo, que esto no salga de contexto. Evidentemente, siempre vamos a preferir que no haya absolutamente nada que vaya a poner en peligro la vida del paciente. Pero si estamos frente a una situación extrema en la que no podemos hacer otra cosa, siempre vamos a preferir utilizar el apósito o la gasa que no está estéril o que no está totalmente limpia, por encima de no ponerle nada, porque esto nos va a permitir hacer un control de sangrados adecuado. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta sería
sí lo vamos a usar aunque esté sucio, porque eso nos va a permitir a nosotros salvarle la vida a este paciente. Así es que muchas gracias, muchachos y muchachas, por estar aquí. Gracias por interactuar conmigo y vamos a continuar con esta charla sobre el Stop the Bleed. Vamos a ver acá un pequeño video de nuevo sobre cómo aplicar presión directa, y vemos ahí una herida simulada y vemos cómo esta persona, que vamos a decir que es un primer respondedor, cualquiera de nosotros puede ser, hace una presión directa sobre la herida completamente con sus manos en posición RCP y ejerciendo una presión hacia adentro con todo su tronco, con todo su cuerpo. En este caso vemos cómo él lo hace un poquitito hacia el frente. ¿Por qué es? Bueno, básicamente porque él necesita mostrar esa técnica a la cámara, pero siempre vamos a tratar de que sea totalmente perpendicular al suelo, perdón. ¿Eso qué quiere decir? En un ángulo de 90 grados como sería el RCP. ¿Ok? Esto es sumamente básico y fundamental. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que yo quiero conocer lo más avanzado. De nada nos sirve, de nada nos sirve, de nada nos sirve, de nada nos... Un momentito. ¿Me pueden decir, por favor, si el live está todavía activo? Parece que tuve un pequeño problema con el internet. Ok, parece que aquí seguimos. Así es que muchachos, muchachas, gracias por mantenerse. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Ahora vamos a ver un recurso extra de cómo utilizar una camisa, cómo utilizar nuestra ropa para ejercer presión como si fueran gasas, para ejercer una presión sobre la herida del paciente. Bien, entonces aquí vemos cómo pues está la herida abierta. Van a utilizar una camiseta cualquiera para hacer esa maniobra. Simplemente se coloca encima de la herida, tratando de hacer una pequeña bolita con la tela, y se ejerce la presión directa. ¿Por qué esa bolita? Porque esa bolita me hace una extensión de la ropa más pequeñita, me hace un punto más directo de presión. Entonces, al hacer una presión fuerte sobre un punto más pequeño, eso me va a generar más presión sobre el lugar de la herida. Así es que, muchachos, muchachas, sepan que pues esto es una excelente maniobra para nosotros utilizarla en una situación X. Siempre se nos enseña en todos los cursos de control de sangrados a utilizar específicamente pues este tipo de materiales, de gasas, qué sé yo, ¿verdad? Para poder controlar ese sangrado. Pero nunca se nos explica, o se nos explica muy vagamente, que podemos usar también pues justamente ropa. Algo tan sencillo como la ropa la podemos utilizar perfectamente. ¿Para qué? Para controlar ese sangrado y ejercer una presión directa sobre la herida del paciente y así salvarle la vida. Entendemos el concepto de que le estamos salvando la vida a la persona. Así es que, muchachos, muchachas, tengamos esto en consideración siempre. Tengamos siempre a la mano esta información. Ojalá en nuestras mentes podamos tenerla siempre muy cerquita, tengamos siempre presente la importancia de manejar estas técnicas al dedillo. Manejarlas al dedillo quiere decir manejarlas con soltura, con suavidad, con firmeza, seguros de lo que estamos haciendo. Ok, luego de ver cómo hacíamos presión directa con una camiseta sobre una herida, ahora vamos a hablar del empaquetamiento de las heridas. Si bien durante la parte de la presión directa nosotros simplemente ponemos el material, la tela, por encima de la herida,
vamos a ver el empaquetamiento de una herida con gasa. El empaquetamiento nos dice que vamos a utilizar el material para introducirlo dentro de la herida siguiendo una técnica que nos ayude a generar una presión interna dentro de la herida. Ok, es que vamos a ver aquí rápidamente cómo es que funciona. Esta persona está utilizando lo que se llama Quick Lot. El Quick Lot es, en palabras cortas, un agente o una gasa con agente hemostático. ¿Qué es agente hemostático? Bueno, muchachos, muchachas, el agente hemostático es sencillamente un químico que se le impregna a las gasas normales que las vuelve hemostáticas. Y ese químico lo que hace es generar una alteración en el proceso de la coagulación del paciente y acelera ese proceso en la herida. Bien, entonces al acelerar ese proceso en la herida, lo que causa es que ésta coagule más rápidamente y de esa manera podamos pues evitar que esa persona siga sangrando. ¿Me explico? Si les queda duda al respecto, déjenla en los comentarios y si no me escriben por DM o por privado, como quieran decirle, y si no, al WhatsApp 71 85 0859. Esto para que ustedes puedan simple y llanamente contactarme, escribirme y darse cuenta de la información que les estoy pasando y puedan evacuar todas sus dudas. Bien, entonces, este es una gasa con agente hemostático, simplemente no tiene más historia y vamos a ver la técnica como tal. Él la saca, este equipo, vale la pena decirlo, viene completamente estéril y específicamente diseñado para ser ingresado, introducido dentro de la zona de la herida. Vemos cómo utiliza una técnica en la que con un dedo empuja la gasa y con otro dedo la introduce y con otro dedo mantiene la presión interna. Una vez que esa herida está completamente llena, entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra el sobrante, lo pone encima de la herida y de nuevo pone sus manos en posición de RCP y mantiene una presión directa sobre la herida por 3 minutos. Siempre va a ser por 3 minutos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver, alguna pregunta por aquí. Dice Carla que se está cortando. Una disculpa para todos, de verdad qué pena que se esté cortando. Hoy he estado teniendo algunos problemas con el internet y no entiendo por qué. Espero que les esté gustando. Si les está gustando, por favor, déjenme comentarios, déjenme likes, háganmelo saber, háganme saber que les interesa esta información, háganme saber que les importa saber cómo tratar a una persona de este tipo, cómo tratar las lesiones que tiene una persona con estas características y háganme saber que les interesa seguir conociendo de estos temas y que Zona Táctica puede seguir adelante. Para Josh, ¿cómo se hace para tratar en caso de una bala? Bueno, Josh, eso es muy importante. Resulta que para las balas es exactamente el mismo proceso. Es exactamente lo mismo. Si podemos, si tenemos la oportunidad de empaquetar la herida, vamos a hacerlo. Si no, pues el torniquete. Y aquí viene la otra parte de la que no hemos hablado todavía, pero ya vamos a entrar en el tema de los torniquetes. Carla dice que en el caso de las hemorragias, en la parte del cuello, ¿cómo se trata? Muy importante, Carla, gracias por esa pregunta tan excelente. Vamos a ver un poquitito el tema de los torniquetes para que podamos ir acomodándonos un poquitito más mentalmente y podamos hacer una estructura mental de cómo es que funciona esto, del control de sangrados y los distintos tipos de control de sangrado y cómo, pues evidentemente, atender esas emergencias en las que el torniquete no llega, porque si hacemos un torniquete en el cuello, pues sabemos cuál va a ser la consecuencia, ¿verdad? Ok, dice Carla, perdón, dice Josh que si la bala no salió, se hace igual. Si la bala sale o no sale, no es nuestra especialidad. Nosotros nos vamos a encargar de que si vemos un sangrado, lo vamos a controlar. ¿Cómo lo vamos a controlar? Depende de la zona anatómica del cuerpo en la que esté pasando. No depende del mecanismo
sino justamente de la zona del cuerpo y del tratamiento o del tipo de control de sangrados que vamos a utilizar sobre la herida. Entonces vamos a continuar por aquí. Dice que los torniquetes para hemorragias potencialmente mortales son la primera elección para hemorragias potencialmente mortales en extremidades. Muy importante, muchachos, muchachas. Un momentito, por favor. Ok. Vamos a ver si se estabiliza un poquitito el internet. Permítanme un momentito nada más. No quiero dejarlo sin información, así es que vamos a tratar de que se estabilice un poco el internet y que podamos continuar con el en vivo. Ok, vamos a continuar entonces. Yo creo que ya se estabilizó un poquito más. Parece que sí. Bien, como les decía, entonces la primera elección para hemorragias potencialmente mortales en extremidades es el uso del torniquete. Y como vemos aquí en la imagen, vemos una señora que tiene los brazos extendidos y vemos brazos y piernas en color verde. ¿Esto por qué es? Porque el torniquete es justamente diseñado para brazos y para piernas. El torniquete no se puede poner en el tórax, no se puede poner en el abdomen, no se puede poner en el cuello, no se puede poner en la cabeza. Así es que muy importante. De aquí vamos a sacar la respuesta a las preguntas que han estado teniendo hasta el momento. ¿Ok? Entonces, el tratamiento de primera elección en caso de hemorragia potencialmente mortal en las extremidades, brazos o piernas es el torniquete. Utilice un torniquete comercial eficaz. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué, muchachas? Un torniquete comercial está confeccionado desde sus cimientos completamente, justamente para poder detener sangrados, justamente para poder mantener la presión que genera un torniquete. Si alguno de ustedes tiene un torniquete en su casa comercial, que no sea chino, por favor, utilícelo, póngaselo una vez y me dice qué tal le va, cuánto duele, qué es lo que siente. Después de unos segundos de ponerse el torniquete, se empiezan a sentir hormigueos en la mano. Se pone la mano fría, se ve color blanco, pasan una serie de características que son totalmente comprensibles y fisiológicas o normales para el mecanismo que está sufriendo en ese momento esa extremidad. Entonces, el torniquete que no es comercial, lo que llamamos en Costa Rica un torniquete hechizo, un torniquete hecho en casa, no es un torniquete seguro, no nos está dando seguridad, ni hay ninguna certificación, ni existe ningún tipo de seguridad, ¿sí? De que ese torniquete va a aguantar desde que lo ponemos hasta que llegue al hospital. Que sí puede pasar, que funcione perfectamente, excelente. Si funcionó, genial. Pero y si no funciona, perdemos tiempo buscando más materiales, buscando más equipo que se puede volver a romper y puede volver a romper y que puede hacer que el paciente vuelva a sangrar, que ese sangrado se reactive. Y eso es lo que no queremos que pase. Por eso es que se insta, y no es porque gasten millones de colones o de dólares o lo que sea, en comprar un montón de equipos. Es que tengan equipos eficaces, equipos comprobados, equipos certificados, que le entreguen a ustedes la tranquilidad de que tengo un equipo que no me va a fallar cuando lo necesite. Eso es lo que se necesita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver por acá. Qué bueno que lo tengo a la mano. Esto sería un torniquete para el control de sangrados. No vayan a la farmacia. No existen en las farmacias estos torniquetes. ¿Ok? Esto es un torniquete para control de sangrados de la marca Rhino Rescue. Sí, yo los vendo. Sí, yo los distribuyo. Con mucho gusto pueden contactarme y les ayudamos a adquirirlo. Estos son torniquetes que yo utilizo para práctica. Estos con esta vara plástica. ¿Por qué?
no me gusta utilizar esos torniquetes en la vida real. No, no han sido recomendados nunca para el control de sangrados eficaces. Entonces, ¿cómo se utiliza un torniquete? Ya casi lo vamos a ver, no se me desesperen, todo va a estar bien. Continuando con el punto, si no se dispone de un torniquete comercial, mantenga la presión directa hasta que lleguen los socorristas. Esto es muy poco práctico, muy poco realista. Es muy improbable que una persona pueda mantener una presión directa sobre una herida hasta que lleguen la ayuda al lugar. Como les decía, es 1 minuto y medio, 2 minutos, un poquito más. Pueden hacer la prueba ustedes en sus casas. ¿Cuánto tardan ustedes en hacer una presión directa? Hasta que se cansan sus músculos. No es práctico, no es plausible poder hacer esto hasta que lleguen los socorristas. Entonces, mucho ojo con eso. Por eso es que se genera esa necesidad de que tengamos estos dispositivos a la mano, siempre. ¿De acuerdo? Los torniquetes improvisados solo deben utilizarse como último recurso. Se enseñan en cursos más avanzados. Sí y no. Sí y no. Los torniquetes improvisados no se deben de tener, no se deben de hacer nunca, porque ya les expliqué, ¿verdad? Un torniquete así viene hecho desde sus cimientos, todas sus partes, todos sus componentes están hechos específicamente para resistir la presión que genera el torniquete a la hora de estrangular, a la hora de hacer este cierre de todos nuestros vasos sanguíneos en la extremidad, ¿ok? De constreñir la extremidad. Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso. Yo les recomiendo adquieran un torniquete certificado, un torniquete seguro para tenerlo en sus manos, y no solamente un torniquete, adquieran un IFAK, un kit de primeros auxilios individual para que puedan tenerlo en sus manos para el momento en que sea necesitado. Que no lo necesitaron en 1, 2, 3, 4, 5 años, perfecto, no se necesitó. Lo tienen actualizado, queriendo decir, están adquiriendo los equipos constantemente, los que se vencen, por ejemplo, y se aseguran de que tengan todo al día, para que de esa forma no vayan a pasar por una situación desagradable y triste en la que intenten utilizar los equipos y ya, además de que estén vencidos, no funcionan del todo y nos dan una falsa seguridad. Vamos a ver, voy a revisar un poquitito aquí comentarios. Dice que el torniquete duele pero salva vidas. Así es, Ruiz tiene toda la razón. Duelen, pero le salvan la vida a cualquier persona. Y esto es algo muy importante que tienen, y es muy seguro que ustedes lo comparten con la persona que están tratando. El torniquete, hay que decirle a la persona, esto le va a doler, pero le va a salvar la vida. Así es. Dice Charlie Esme, hay torniquetes específicos para puntos de unión. Si no posees esto, solo presión directa. Eso es un detalle muy importante. Existen los torniquetes para puntos de unión, para zonas de unión. Sin embargo, para efectos prácticos, porque los torniquetes para los puntos de unión requieren un entrenamiento más específico, vamos a tratar heridas con los 3 métodos básicos de control de sangrados, que son la presión directa, el empaquetamiento y el uso del torniquete. Así es que muchísimas gracias a Charlie por ese comentario, excelente. Dice Ruiz que cuál sería la marca, Sam o Cat. Bien, para lo que es la marca, realmente nosotros distribuimos una marca que se llama Rhino Rescue. Ha sido una marca que tiene certificación europea, que tiene certificación también de la FDA, y pues para nosotros ha sido sumamente confiable. Como le digo, nosotros estos torniquetes, estos que tienen un molinete plástico, son simple y sencillamente para entrenamiento. Los que nosotros utilizamos para la venta son unos que vienen con un molinete metálico. Y ahorita vamos a poder verlo un poquitito más a profundidad, si ustedes quieren hacerlo. Joseph, mi gran amigo, saludos. Espero que esté muy bien. Excelente, muchas gracias por estar por aquí apoyándome.
Los torniquetes Sammy Cat son excelentes, son muy comprobados a nivel del campo, de la calle, como usted quiera decirle. Realmente, pues son dos marcas muy sumamente comerciales que son muy fuertes en el área de los torniquetes. Así es que si usted tiene una tienda cercana donde pueda comprarlo, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Asegúrese, eso sí, de que sean originales, porque a veces quieren venderle a uno los chinos, le dicen que son CAT, cuando realmente no son CAT por ningún lado. Y si en algún momento tiene duda, con mucho gusto me puede contactar a lo interno o como usted guste, y con mucho gusto yo le ayudo y le asesoro. Luego dice Black Wolf por aquí, muy seguido, mi tijera de trauma. Luego dice Ruiz que no es necesario poner la hora en el torniquete. Sí, por supuesto que sí. No hemos llegado todavía al proceso porque me vine a ver los comentarios rápidamente, pero ya casi vamos a ir entrando un poco más en esos detalles. Dice Absa que cada cuánto hacemos lives educativos. Bueno, hemos estado fallando un poco en ese tema, lamentablemente, y al mismo tiempo dichosamente, porque hemos tenido algunos proyectos ambiciosos que nos han estado consumiendo un poco más el tiempo. La idea es estar haciendo uno cada semana, y este taller de Stop the Bleed o esta pequeña clase de Stop the Bleed, yo quisiera estar haciéndolo por lo menos una vez por semana. Igualmente voy a estar anunciándolo en caso de que lo esté haciendo con unos 2 días de anticipación al menos, para que puedan avisarle a más personas, y si quieren pues acompañarnos, pues bienvenidos van a ser, por supuesto que sí. Muchas gracias, así es que gracias por el interés, y vamos a continuar para que todos puedan pues ir educándose un poquitito más en el tema del control de sangrados. Dice que bueno, vamos a hablar de la aplicación del torniquete. Dice aquí en el papel, ¿verdad? Que como todos sabemos, el papel aguanta todo. Dice aplicar al menos a 2 pulgadas o 5 centímetros de la herida, a 2 pulgadas o 5 centímetros de la herida, entre la herida y el torso. O sea, más proximal, lo más proximal a la herida posible. En este caso, a 2 pulgadas de la herida. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Voy a hacer aquí una pequeña herida. Vamos a ver si todos pueden verla. Ok, esa es mi herida. Listo. Tengo la herida por ahí, vamos a ver si se ve bien. Ahí se ve perfectamente. Bien, ahí se ve. Dice, entonces, tenemos la herida acá. El torniquete tiene que estar al menos a 2 pulgadas de la herida o 5 centímetros de la herida, entre la herida y el torso. Quiere decir que lo más proximal posible. Voy a traer mi torniquete. Siempre que vayamos a colocar un torniquete, tiene que estar libre, así como está este. Bueno, normalmente van a venir un poquito más doblados, más presentados. Vamos a decir que algo así, para que rápidamente puedan verlo, para que pueda ser desplegado fácilmente. Entonces lo abrimos, como pueden ver, muy sencillo. Y lo que vamos a hacer es buscar el punto donde él se junta con la hebilla. ¿Okay? Aquí vemos la punta que siempre está coloreada. Bien, aquí está la hebilla. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, la punta siempre vamos a traccionarla o a jalarla hacia nosotros. Cuando nos estamos atendiendo nosotros mismos, siempre va a ser hacia nosotros. Entonces dice aquí que vamos a aplicarla al menos a 2 pulgadas de la herida. Unos 5 centímetros sería encima prácticamente de nuestro codo. ¿Qué pasa? No vamos a colocarlo en ninguna articulación, sobre ninguna articulación. ¿Por qué? Porque la idea, y bueno, justamente el segundo punto nos dice, no aplicar encima de la herida, ni sobre una articulación, ni sobre una cavidad. ¿Por qué? Porque el uso del torniquete o el torniquete en su mecanismo no funciona frente a una articulación. ¿Por qué? Porque la articulación es una estructura ósea móvil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la hora de colocarlo,
yo voy a poder seguir moviendo mi brazo, y como esta estructura es móvil, entonces todas las estructuras internas, vasos en este caso, venas, arterias, capilares, pasan por en medio de toda la estructura movible, lo que quiere decir que no vamos a hacer ninguna presión con el torniquete. Tenemos que irnos en este caso, ya dijimos, 5 centímetros por encima de la herida, justamente por encima, en este caso muy particular, justamente por encima del codo. Vamos a buscar de nuevo en la punta del torniquete, vamos a traccionar con mucha fuerza. En este caso, como pueden ver, es bastante sencillo. Ok, ahora esta punta o esta vara que vemos aquí se llama el molinete, y el molinete sirve para ejercer todavía más presión, porque con la fuerza que nosotros hacemos para que esto pues quede ahí tenso, no es suficiente. Entonces vamos a darle las vueltas que sean necesarias. ¿Cuántas vueltas? Las que sean necesarias hasta que se detenga el sangrado. Yo voy a darle una vuelta nada más, media vuelta, de hecho, y duele muchísimo ponerse esto. Ok, vamos a terminar de colocar esto para que no esté estorbando el camino. Y acá encontramos esta tirita blanca que vemos por aquí. Bien, vamos a ver que estén viendo bien. Nada más quiero asegurarme. Me devuelvo al en vivo. Ok, ven por aquí. Ok, perfecto. Aquí perfectamente pueden diferenciar la tira, perdón, bueno, pues sería la faja donde vamos a colocar la hora a la que se puso el torniquete. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues resulta que el torniquete tiene una cantidad de tiempo en la que se debe de mantener puesto solamente. ¿Por qué? Porque así como salva vidas, si lo dejamos por más tiempo del que se debe, que es aproximadamente 3 horas, si lo dejamos por más tiempo que horas, si lo dejamos por más tiempo que eso, puede empezar a causarnos problemas en el cuerpo. Esos problemas pueden ser bastante graves si no se controlan. Entonces, a la hora de poner el torniquete, inmediatamente le ponemos encima esta faja o esta faja o esta silla. Dice Ruiz que no se va a perder los talleres. Muchas gracias, mi estimado. Estamos para servirle. Dice Nia, donde hay 2 huesos se puede colocar el torniquete. El torniquete nunca debe colocarse donde existan 2 partes o 2 estructuras diferentes. Siempre debe estar encima de un solo hueso o de una sola estructura. Por ejemplo, él se puede colocar en brazo, ¿verdad? En el brazo y en el antebrazo también. No se puede colocar donde está la articulación como tal, pero por ejemplo en el brazo, perdón, en el antebrazo, nosotros tenemos 2 huesos, ¿cierto? Entonces, si estos 2 huesos pues son 2, pues claramente se puede colocar sobre 2 huesos, ¿verdad? El problema es cuando vamos a colocarlo sobre las articulaciones, que ellas ya tienen de por sí, pues su movimiento propio, Ese es el problema para Nia. Espero que eso le quede un poquito más claro, y si no, pues igualmente puedes dejarme por ahí las preguntas. Dice Carla que debería poner la pantalla un poco más arriba. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver, no sé si esto servirá para que puedan verlo un poco mejor, pero pues con mucho gusto. Dice, vamos a ver. Bueno, esperemos que eso ayude. Dice Día N. Tengo una duda, por ejemplo, si yo puse el torniquete, aún tengo que hacer vendaje. Muy importante, si estamos controlando un sangrado, pusimos el torniquete y controló el sangrado, no hay nada más que se tenga que hacer. Ya con solo eso sabemos que, pues si controlamos el sangrado, sabemos que el trabajo está hecho. Ya no hace falta poner vendas, no hace falta poner nada más.
Sobre todo si tenemos la cinta del tiempo, es importante que ella vaya descubierta para que los médicos puedan ver la hora exacta a la que se puso ese torniquete y que puedan, pues de esa forma, acelerar todos los procesos del tratamiento que le tienen que dar en el hospital a ese paciente. Se corta la señal, sí, perdónenme. He estado teniendo algunos problemas con el internet hoy y sobre todo ahora en la noche, lamentablemente, antes de que me dispusiera a hacer el en vivo, he estado teniendo algunos problemas, reinicié los dispositivos y sigue igual. Entonces, pues me disculpan, espero que me tengan un poquito de paciencia con ese tema. Dice, se puede hacer empaquetamiento con el torniquete puesto. Eso es lo que a mí me encanta, que me hagan preguntas. ¿Por qué? Porque si yo no las sé, aún teniendo pues una profesión y haber estudiado, hay cosas que claramente no las sé. Si yo no sé alguna respuesta, yo me comprometo a buscarla y después me comprometo a buscar a la persona que me hizo la consulta y enviarle la información. En este caso, afortunadamente, Riz, sí la sé, sí sé la respuesta a su pregunta. ¿El empaquetamiento se puede hacer con el torniquete puesto? Por supuesto que sí. Podemos utilizar 2 métodos, incluso los 3 métodos de control de sangrado juntos para tratar de controlar una hemorragia. ¿Qué sucede? Bueno, lo ideal es que si nos dio tiempo de hacer todo eso, vayamos ya de camino al hospital poniendo todos los demás tratamientos. Por lo general, una persona con un solo tipo de control de sangrados es suficiente, ¿verdad? Pero es muy importante que sepamos que todos los métodos se pueden utilizar en la misma persona, en la misma herida que estamos tratando, ¿verdad? Dice Black Wolf que tiene 3 torniquetes, excelente, lo felicito, ojalá nunca tenga que llegar a utilizarlos, pero si los tiene que llegar a utilizar, ahí están ya disponibles para que usted los pueda tener, y no solamente para usted, para algún familiar también. Dicen en algunas partes, en algunas instituciones a nivel internacional, que cada persona debería de tener al menos 4 torniquetes a disposición propia. O sea, yo debería de tener 4 torniquetes solo para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 extremidades, uno para cada extremidad. Así es que vean ustedes la importancia de tener al menos uno. Y hay un montón de lugares y casas donde realmente ni siquiera uno tenemos. Es muy importante que tengamos esos detalles en cuenta. Ahora, muchachos, antes de continuar, porque sé que hay un montón de gente que está comentando, gracias, de verdad. Quiero comentarles algo muy rápidamente. Acá dice aplicar al menos a 2 pulgadas de la herida, entre la herida y el torso. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que para efectos muy prácticos de todos nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a colocar el torniquete, como dicen en las fuerzas especiales, alto y apretado, high and tight. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos vamos a ir y en lugar de buscar 5 centímetros por encima de la herida y empezar a ver cuántos son 5 centímetros, vamos a colocarlo en la zona alta de la extremidad, queriendo decir que nos vamos a ir hasta arriba, hasta donde nos llegue. Ahí vamos a colocarlo, socamos y hacemos todo el resto de cosas que hay que hacer con el torniquete, ¿cierto? Vamos a colocarlo correctamente, ponemos la cinta del tiempo, anotamos la hora y ya lo tenemos colocado. ¿Esto por qué? Nos ahorra tiempo de estar buscando los 5 centímetros, se nos hace más práctico para resolver el sangrado que está teniendo ese paciente, la hemorragia, y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Bien, dice por acá José Alberto Ramírez, dice, en caso de que fuera una emergencia múltiple y se nos acaba el equipo de protocolo y emergencias, ¿a qué se procede? Excelente pregunta. Eso depende mucho de los protocolos de cada institución. Si la institución a la que usted pertenece, pues tiene todos los equipos para una emergencia múltiple y se les acabó el equipo protocolo,
tiene que existir un protocolo para cuando se les acabe el equipo de protocolo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y si no, ¿verdad? Eso es muy importante. Y si no, y si no lo tienen, es muy importante que usted lo discuta con sus superiores y que ellos empiecen a generar ese protocolo para todos ustedes. Ahora, ¿qué es lo más común? Lo más común es que si se nos acabó el equipo que tenemos a la mano, ya sea que pidamos ayuda para que lleguen más equipo así, y evidentemente pues va a tardar tiempo y demás. En el entretanto, lo que podemos hacer es utilizar lo que tenemos a la mano. Recuerden que estamos frente a una emergencia múltiple, con múltiples heridos, en este caso que está planteando don José Alberto. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos múltiples heridos, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlos. Ya de ahí en adelante vamos a tener otros compañeros o una persona asignada a darles un tratamiento específico a ellos. ¿Listo? O a reclasificarlos. Entonces, muy importante esa parte. Número 1, tener un protocolo para eso. Número 2, en este caso, pues hacer la clasificación de pacientes adecuada. Y número 3, tener a una persona específicamente asignada al tratamiento de control de sangrados y exsanguinantes. ¿Ok? Dice por aquí, ¿qué nombre llevan los brazos, extremidades superiores o inferiores? Ok, brazos son extremidades superiores, piernas, extremidades inferiores. No se debe dejar espacio en la parte proximal en caso de que necesite poner un segundo torniquete. Pues sí y no. Sí, porque estamos hablando de la teoría y en la teoría todo funciona a la perfección, ¿verdad? Entonces, en caso de que en la teoría tengamos que poner un segundo torniquete, entonces vamos a colocar el primero, ¿verdad? Y el segundo lo vamos a poner encima del primero. Esa es la teoría. ¿Qué pasa? Que si nos vamos arriba totalmente, evidentemente no nos va a quedar espacio para un segundo torniquete. Entonces vamos a tener que ponerlo por debajo del primer torniquete. ¿Me explico? Eso es lo que nos va a tocar hacer. El protocolo dicta una cosa en la teoría y en la práctica siempre vamos a diferenciarnos un poquitito. Eso es todo. Iron EMT Ecuador, un placer, un saludo, un abrazo hasta Ecuador. Muchas gracias por estar acá. Dice que es muy importante el triage para obtener los recursos necesarios y suficientes. Es súper importante tener una estrategia de triage específica para los recursos, y también es muy importante implementar el sistema de comando de incidentes. En algún otro live vamos a hablar del tema del sistema de comando de incidentes, cómo funciona y cómo podemos implementarlo en los incidentes que nosotros atendemos todo el tiempo. Dice David, ¿qué marca me recomienda del torniquete? Bueno, aquí tengo un pequeño, vamos a decir problema, porque yo vendo torniquetes de la marca Rhino Rescue, son excelentes, me han salido geniales, vienen con un molinete metálico, incluso se incluye dentro del molinete un pequeño lapicero, una pequeña pluma, donde podemos utilizarla para anotar la hora. Este es un torniquete pues con las mismas características de un torniquete CAT, o sea, el velcro dependiente, con la única diferencia es que este viene con un molinete metálico, totalmente metálico. Eso quiere decir que da una seguridad en cuanto a la resistencia que él pueda llegar a soportar. Entonces ese es un detalle. Ahora, don David, si usted quiere comprar un torniquete, yo le recomiendo marca CAT, marca SAM, marca Rhino Rescue. Con mucho gusto le ayudamos. Dice Iron EMT que el Rhino Rescue es una buena opción, que ellos también lo usan. Excelente. Muchas gracias por ese detallazo, mi estimado. Gracias, de verdad. Vamos a continuar para no ir atrasando tanto. Dice que, bueno, vamos a tirar de la correa con fuerza. Ya estuvimos hablando un poquitito cómo se coloca el torniquete. Vamos a girar el molinete y enganchamos la correa y colocamos la hora. ¿Ok? Dice por aquí, si la hemorragia es potencialmente si la hemorragia potencialmente mortal continúa,
vamos a aplicar un segundo torniquete más cercano al torso, o sea, más proximal todavía. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Perfectamente, si sabemos que puede llegar a ocurrir que no se va a detener totalmente porque es una hemorragia muy grande, entonces colocamos el primer torniquete un poquito más abajo que totalmente pegado. Simplemente nos bajamos unos cuantos centímetros para abajo y el otro torniquete lo ponemos por encima. Podemos ir adelantándonos a esas cosas también. Y si no, nos podemos adelantar porque la adrenalina nos ganó, porque tenemos poca experiencia y poca costumbre en utilizar esos equipos, podemos simple y sencillamente acomodarnos a ponerlo por debajo. No es lo ideal, no es la teoría, no es lo que se aplica, pero pues sabemos que tenemos que adaptarnos a cualquier entorno, a cualquier escenario posible que nos vayamos a encontrar, y si esto nos va a ayudar, pues excelente. Los torniquetes causan dolor, que es totalmente normal, y solamente puede ser y debe ser retirado por el personal calificado. Eso quiere decir, nosotros no quitamos el torniquete, nosotros no aflojamos el torniquete, que es todavía más importante que colocarlo o que lo que sea. No se suelta un torniquete, no se libera la presión del torniquete. Eso no existe, eso es mentira. Y es un daño sumamente grande para el paciente. Imagínense ustedes que que le estamos colocando el torniquete al paciente y que después de que le colocamos el torniquete, le estamos aflojando cada 5 minutos, lo estamos liberando cada 5 minutos. ¿Qué va a pasar? Esa persona va a estar perdiendo sangre cada 5 minutos, el sangrado se va a reactivar cada 5 minutos, va a estar teniendo problemas coagulatorios cada 5 minutos. Eso quiere decir que nosotros nos estamos encargando de que el paciente siga botando sangre. No puede ser. Así es que espero y a partir de hoy es imperdonable que ninguno de nosotros soltemos el torniquete. Si lo ponemos, se le entrega al médico en el hospital y punto final. Hasta ahí llegamos nosotros. Listo. Ahora con el tema del dolor, ya lo hablamos, lo discutimos un poquitito. Es muy importante que le indiquemos al paciente, esto le va a doler, pero pues le va a salvar la vida. Aquí vamos a ver un rapidísimo video de la aplicación del torniquete y vemos cómo se le coloca a un simulador. Ese torniquete es el torniquete SWAT, si no me equivoco. Así es como se llama ese tipo de torniquete y me parece que es de origen mexicano, si no estoy equivocado. Se coloca por encima de la herida. Aquí pueden ver, de hecho voy a pausar un poquito el video aquí, un minutito. Vemos cómo la herida está colocada a unos 3-5 centímetros del codo y vean a dónde se fue a colocar el torniquete el caballero, ¿verdad? El video. Se fue a 5 centímetros, se fue a 2 pulgadas, se fue a 3 pulgadas. No, se fue muchísimo más proximal. Proximal significa más cercano al centro del cuerpo. En este caso, más proximal al brazo. ¿Listo? A la herida, pues. Ahí vemos cómo lo coloca, lo soca, lo ajusta, pues. Ahí lo está ajustando. Utiliza el molinete para ajustarlo todavía más. Y coloca el brazo del torniquete dentro de la prensilla. Y ahí lo termina de prensar. Se registra la hora en que se coloca el torniquete. Y se acabó la colocación del torniquete. Estos son algunos tipos de torniquetes comerciales que recomienda Stop the Bleed. ¿Esto por qué es? Porque, pues bueno, por diversos temas comerciales, diversas situaciones de ese estilo, ¿verdad? Ellos recomiendan algunas marcas. Además de eso, está el tema de que son torniquetes que han probado en el campo, que los han utilizado en el campo y que realmente han dado resultados positivos. Dice que es el torniquete o Soft T. Después está el SAM y el CAT, que son como los SAM y el CAT, que son como los más comunes de ver. Y dice, hay una precaución que dice no utilice torniquetes baratos de imitación. Muy importante, adquiera únicamente equipamiento homologado de fabricantes de confianza y todos los productos que llevan el logotipo
logotipo Stop the Bleed cumplen con las normas de calidad del Departamento de Defensa. Eso no nos interesa tanto. Simplemente que ustedes sepan, en este caso, de algunas marcas que realmente han dado seguridad y que han dado resultados positivos en los análisis que han hecho ellos como Departamento de Defensa y sobre todo en el área médica, perdón. En resumen, aspectos esenciales. Antes de empezar con esta parte, voy a revisar por aquí rápidamente cómo nos ha ido con los comentarios. Vamos a ver. Bien, por el momento no hay más comentarios. Si hay algo más que quieran saber, si hay algo más que quieran preguntar respecto de este aspecto del control de sangrados, con mucho gusto estamos a la orden. Esperamos que les esté gustando, que se estén entreteniendo, que estén aprendiendo. Y como les decía desde el inicio, que se estén llevando toda esta información. Que los implementos, ya saben cuáles son los implementos que se deben de utilizar para controlar el sangrado. Vamos a ver una notificación acá de TikTok. Un momentito, muchachos. Gracias a todos los que han donado, gracias. Esperamos que esta información les esté gustando, que la estén pues apoyando con mucha conciencia de lo que esto significa y de que pues el esfuerzo que significa también para nosotros estar aquí hoy al ser casi las 10 de la noche en hora Costa Rica. Estamos felices y es un placer para nosotros estar acompañándolos en sus casas, en sus trabajos, en los diferentes lugares desde donde nos están viendo, en sus diferentes países. Es un placer saber que estamos entrando en países, estamos yéndonos fuera de las fronteras ticas y que estamos pues también haciendo una comunidad muy junta, muy unida, que pretende llevar este tipo de información y este tipo de tratamientos a todos los pacientes que van a atender. Dice José Alberto, en caso de que fuera una herida profunda, el torniquete es fiable de aplicar. Eso no es problema para el torniquete, don José Alberto. Un torniquete aplicado en una extremidad, recordemos que solo es para extremidades, sin importar lo profunda que sea la herida, el torniquete pues, siempre debe de responder a eso, siempre va a funcionar. ¿Qué sucede? Bueno, que si la persona es muy gruesita, que si el torniquete está vencido, que si es de una calidad china, que si, bueno, hay diferentes razones por las cuales no se debe confiar uno de un torniquete, pero en general, ¿verdad? Hay una situación de que si el sangrado se detiene y es detenido por el torniquete, pues no hay nada más que decir, ¿verdad? Se resuelve por sí sola la pregunta. Es fiable en tanto a la marca, es fiable en tanto a el respaldo que tenga de diferentes instituciones, de diferentes empresas a nivel internacional, ¿verdad? Ahí es donde es fiable aplicar un torniquete y donde podemos sentirnos a gusto comprando un torniquete que nos genere confianza. Es por eso que es necesario buscar torniquetes que vienen de casas comerciales grandes, internacionales, y que además pues hayan dado resultados positivos. Dice por aquí, una duda, a un niño le puedo poner un torniquete. Sí, lamentablemente, vamos a traer el torniquete de vuelta, lamentablemente este tipo de torniquetes tienen un límite en su diámetro. Entonces vamos a ver que, vamos a abrirlo aquí un poquito, vamos a ver si se ve porque yo apagué apagué la luz de acá del estudio para poder. Ok, el límite de diámetro de este torniquete va a depender de esta parte. Ok, entonces en este caso él sí tiene un límite. ¿Lo ves? Si yo hago esto, ahí se ve, esta parte no genera ninguna presión.
es el resto del torniquete, el resto del cuerpo del torniquete, toda esta parte es la que me genera la presión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí hay una pequeña, ¿qué te digo? Hay un pequeño problema con ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Ya, el asunto está así. En realidad es muy sencillo. En los niños, por lo general, no se requiere un torniquete. En los niños pequeños no se requiere un torniquete. ¿Por qué no? Pues resulta que ellos manejan presiones de sangre muy bajas, perdón. Entonces son presiones sanguíneas bajitas que nos permiten controlar un sangrado exsanguinante con una presión directa y no es requerido hacer el uso de ninguna otra técnica. Eso es muy positivo y eso nos permite relajarnos en el tema del uso de torniquete. Ahora, existen otros torniquetes que de hecho son torniquetes que hemos estado analizando para poder importarlos, que son torniquetes que se pueden aplicar a cualquier persona de cualquier edad. Ahí es a donde queremos llegar y ahí es donde la ciencia, la tecnología nos permite expandir el uso de la medicina práctica sobre este tipo de lesiones. Entonces, existen algunos torniquetes que funcionan en niños pequeños. No todo el tiempo se necesitan porque normalmente con la presión directa se resuelve el sangrado en un niño, pero en el que no se resuelve inmediatamente o rápidamente este tema de la hemorragia, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar alternativas. Si le queda duda de eso, Día, con mucho gusto, nada más me indica y yo le respondo. Dice que, bueno, el problema es la isquemia. Bueno, esto ha sido una situación que se ha estudiado ya a nivel médico por muchísimos años y la isquemia inicia a ser un problema en las extremidades a partir de las 4 a 6 horas de colocado el torniquete. Entonces, imagínense ustedes lo que tiene que pasar para que una persona tarde 4 a 6 horas con un torniquete puesto. Es muchísimo tiempo. Si estamos hablando del ámbito civil, ¿verdad? Nuestros qué sé yo, trabajos, casa, en la calle, donde estamos relativamente cerca de un hospital, por ejemplo, es muy sencillo resolver y no va a haber ningún riesgo de isquemia. Pero si estamos en la montaña, no sé, 8 horas, 10 horas en una isla de distancia de un hospital, puede llegar a ser un problema. Pero solamente estando a distancias así de largas y frente a una lesión potencialmente mortal, que por lo general las personas que están en esas profundidades o en esas distancias tan lejanas, pues lamentablemente no logran sobrevivir ni siquiera para colocarse nada sobre la herida. Luego dice, y si tienen algún catéter de diálisis se puede aplicar un torniquete. Bueno, no sé si estoy entendiendo correctamente. El catéter de diálisis peritoneal es el que se coloca en el abdomen. Entonces en el abdomen no iría un torniquete. Si estamos hablando de un catéter para el paso de fluidos intravenosos, entonces deberíamos de no aplicar el torniquete directamente sobre el catéter ni sobre la punción, ¿verdad? O sobre el punto de punción, sino simplemente irnos tan arriba como podamos. Creo que es la manera más sencilla como de colocar ese torniquete. Bien, vamos a ir concluyendo. Resumiendo pues los aspectos esenciales de Stop the Bleed, que sería pues número 1, capacitar a las personas para actuar con el fin de minimizar las muertes por hemorragias graves, ¿verdad? Es el punto número 1. El punto número 2 es evaluar el volumen y flujo sanguíneo para identificar una hemorragia potencialmente mortal. Luego tenemos la presión, detiene la hemorragia y debe mantenerse de forma continua hasta que llegue la ayuda. Como les decía, esto se ve muy bien en la teoría, pero en la práctica es muy difícil mantenerla. Por eso existen mecanismos y equipos como los vendajes israelíes o vendajes tipo israelí o vendaje de emergencia que se utilizan también para mantener una presión continua sobre la herida hasta que llegue la ayuda. Estos dispositivos se crearon en Israel, como su nombre lo dice,
por la milicia, el ejército de allá, y fueron creados justamente con el fin de que se pudiera mantener una presión mientras se evacuaba al paciente. Porque, pues al no poder sostener una presión mientras camina, ¿verdad? Porque no contamos con la fuerza para hacerlo, entonces la persona mientras era evacuada moría desangrada. Entonces ellos inventaron este dispositivo que pronto podríamos también hablar un poco de eso en otro en vivo. Dice que los torniquetes deben utilizarse para hemorragias potencialmente mortales en brazos y piernas únicamente. El resto de los dispositivos pueden, o de los métodos de control de sangrados, como el empaquetamiento, se puede utilizar en todo el cuerpo, y la presión directa es la que se puede utilizar en todo el cuerpo, y el empaquetamiento que se utiliza en zonas de unión, podemos utilizarlos perfectamente para detener los sangrados. ¿Qué significa la marca Stop the Bleed? Significa calidad para asegurarse de que funciona en caso de necesidad. Luego habla un poquito como de la parte más comercial y pues algunos dispositivos que se adquieren por medio de la iniciativa Stop the Bleed y pues lo que es Stop the Bleed Coalition, que es pues la organización como tal que difunde y apoya esta iniciativa de lo que es el Stop the Bleed como tal, el curso. Ellos son simplemente la organización que respalda este curso. ¿Ok? Así es como funciona. Ok, entonces pues eso ha sido un poco de esta información. Recuerden, muchachos, muchachas, vamos a ver si me hago un poquitito más grande por aquí. Un momentito. Ok. Dice por aquí, vamos a ver. Un placer, con mucho gusto. Bien, muchachos, muchachas, hemos llegado al final de este en vivo. Gracias por el apoyo, gracias por habernos acompañado durante este live. Para nosotros ha sido un placer y es un privilegio estar aquí y contar con el apoyo de todos ustedes todos los días. Vamos a tratar de continuar con estas pequeñas charlas en las que instruimos un poco sobre qué hacer y qué no hacer, que son súper importantes para que podamos todos juntos resolver estas situaciones en la carretera, con los amigos, con la familia, y que no dependan únicamente de los servicios de urgencia que normalmente están saturados, sobresaturados, y que pues lamentablemente atrasan la atención de las personas, ¿verdad? Que realmente lo requieren. Para Carla, sí, las quemaduras súper importantes. En algún momento hablaremos directamente de quemaduras. Tomemos en cuenta de que yo hago una investigación previa, tomo información de diferentes fuentes que son confiables, científicas, para poder desarrollar los temas, y no solamente eso, sino que además tengo que crear una presentación en donde pueda conversar con ustedes sobre las quemaduras y demás. Yo feliz, de verdad que feliz de poder reaprender, de poder retomar toda esa información que en algún momento aprendí y que estudié, pero eso toma su tiempo y con muchísimo gusto en algún momento vamos a estar hablando directamente de quemaduras también. Carla y todos los que han estado acá en el en vivo durante la mayor cantidad de tiempo posible, a los que se han ido uniendo, gracias por el apoyo. Para nosotros de verdad súper agradecidos, un placer poder llegar hasta sus casas, hasta sus lugares de trabajo. Esperamos que poder seguir sintiendo este apoyo de todos ustedes. Vamos a traer diferentes cosas durante este año. Tenemos diferentes proyectos que muy pronto van a estar pudiendo experimentar, ver y acompañarnos en el proceso. Van a poder ver incluso cómo convertimos la oficina, cómo hemos ido trabajando en todas estas cosas. Así es que gracias de verdad. Esperamos que haya sido para ustedes igual de provechosos que ha sido para nosotros este ratito, y nos veremos muy pronto en una diferente versión de esto. Han sido ya casi 1 hora y 45 minutos en este momento de estar con nosotros, así es que pues les agradecemos infinitamente.
Espero que tengan una excelente noche. Mi nombre es Fabio Blanco, fundador de Zona Táctica Costa Rica y paramédico, y estamos para servirles. Buenas noches.